otra charla de Kenneth. Vamos a hablar del entrenamiento. Van a haber un par de diapositivas que se van a repetir con respecto a lo que presentó Joe. No se duerman, ¿eh? Vamos a ver lo que medimos en el laboratorio y después cómo lo extrapolamos. Es decir, ¿dónde está la nueva tecnología? ¿Qué es lo que se puede utilizar en el futuro? Si revisamos un poquito lo que dijo Joe, no podemos destruir la energía, solamente podemos transformarla de un tipo a otro. Y los músculos del caballo son transductores de energía enormes. Van a transformar la energía potencial en la energía cinética o de trabajo. Y realmente tenemos que cambiarla a la cinética para hacer el trabajo. No es un proceso muy eficiente, así que cuando nosotros vemos la energía potencial, cómo se puede transducir, tenemos energía potencial, la energía para el trabajo, la cinética, no es muy eficiente, solamente el 30-40% va a ser energía potencial. No podemos destruirla, así que generamos calor y esto es 60% de la energía potencial. Es un sistema ineficiente y esto exige mucho al caballo con respecto a la capacidad de termorregularse y mantenerse frío durante el ejercicio. Estos dos gráficos que están aquí vienen de investigación en humanos. Este es un gráfico antiguo de trabajo en caballos. Les quiero mostrar la cantidad de energía cuando se parte en el cuerpo. Nosotros tenemos el ATP, la creatinina fosfato, el glucógeno. Podemos ver la repetición de los conceptos tal como indicara Joe. Aquí, si nosotros observamos lo que ocurre, el glucógeno, aquí hay almacenajes limitados y la cantidad de grasa, es cómo transducir esto para que haga un trabajo que nos importa y también cómo medirlo, ya sea por entrenamiento o por otros medios. Esto se convierte importante. No voy a entrar en detalles. En el laboratorio nosotros tenemos diferentes maneras de expresar lo que ocurre con respecto al trabajo. Aquí en la parte inferior de la diapositiva tenemos una fórmula para eficiencia y esto es algo que nosotros no estudiamos mucho, es la eficiencia del trabajo real que se ha realizado, es decir, cómo vamos a ver la locomoción y la forma fácil en cómo el caballo hace su ejercicio y cómo lo compatibilizamos con los datos de laboratorio. Esta es la ciencia de locomoción respecto a la mecánica que se junta con la fisiológica. Aquí en este gráfico ilustra lo que yo estoy diciendo, un estudio que Don Hoyt hizo años atrás con ponis y se repitió el trabajo con Steve Welker y lo estudiaron en caballos árabes. Aquí tenemos diferentes tipos de marchas. Medimos el consumo de oxígeno para cada una de las marchas y si vemos si el caballo se autoselecciona dentro de una marcha, vamos a ver cada uno de estos puntos para los diferentes tipos de caminatas y de galope. Entonces, naturalmente, va a elegir el punto más deseable en cada una de estas curvas de consumo de oxígeno. Nosotros estamos obsesionados con lo que vemos en el laboratorio. Cuando lo hacemos ejercitar en una cinta, nosotros tenemos que artificialmente repetirlo. Es la ciencia, pero también es lo mejor que podemos hacer como para normatizar las cosas y muchas veces no es compatible con el trabajo que realizan los caballos en el campo. Bien, voy a repetir lo que dijo Joe. Tenemos las diferentes energías, tenemos fuentes para ATP que tienen que compensar la actividad. Tenemos los fosfatos de alta energía, no tenemos mucho en el cuerpo, es decir, tenemos que ver
que es un proceso anaeróbico. Tenemos los glucógenos almacenados y la glucólisis anaeróbica, y este es un sistema muy costoso. Y luego tenemos el metabolismo aeróbico, que es mucho más eficiente, y allí estamos utilizando hidratos de carbono y grasa, y podemos exagerarlo más. Si vemos ATP, la moneda corriente de la célula es fosfato, es una molécula de trifosfato. Cada vez que nosotros rompemos un fosfato, liberamos energía. Tenemos ATP, CP, ADP con 2 fosfatos, y aquí podemos ver una reacción bidireccional. Si nosotros levantamos pesas, vamos a estar utilizando el fosfato de alta energía. El caballo, cuando corre, el fosfato de alta energía van a tener los diferentes momentos. Comenzamos con los primeros pasos, o juegan al polo cuando aceleran y dan zancadas largas. Aquí tenemos una gran cantidad de fosfatos de alta energía, pero tenemos una cantidad limitada, y si hacemos un uso repetido, podemos verlo aquí en los humanos. El ejercicio de esfuerzo es un tiempo muy corto para poder gastar la fuente de ATP. Nosotros podemos tomar biopsias de músculo en el laboratorio, podemos hacer resonancias en los humanos, pero esto no es muy práctico para los caballos. La evaluación de esta parte de la mezcla, de la forma que nosotros pagamos por el ejercicio, esto es algo que tenemos que estudiar más íntimamente en el caballo. ¿Qué podemos decir acerca de la glucólisis anaeróbica? Esto es costoso con respecto al caballo, pero cuando no tenemos suficiente oxígeno tenemos que basarnos en el metabolismo anaeróbico. Y cuando llegamos a la capacidad anaeróbica máxima, tenemos que pagarlo con un aumento de la glucólisis. Tenemos que determinar cuál es la capacidad anaeróbica. No es como la producción de lactato, sino cuánto puede tolerar. En los humanos, en la fisiología del ejercicio, muchas veces ven la tolerancia anaeróbica, hasta dónde puede llegar el individuo. Tenemos una prueba que lo ponen en un ciclo ergómetro y ven hasta cuánto pueden llegar, cuánto pueden esforzar. Es la capacidad de tolerar, además de bueno, y muchas veces nosotros limitamos el desempeño. Aquí podemos ver que un caballo con una mayor tolerancia al lactato vamos a tener una mayor mediación a nivel central que a nivel periférico. Esto se puede determinar en el laboratorio y también en el campo. La capacidad anaeróbica no es simplemente lactato, sino que podemos ver los tampones que están en el músculo, la degradación de glucógeno, la capacidad de tamponamiento y demás. Entonces, todo esto afecta la capacidad anaeróbica. El lactato, el ácido láctico, y podemos ver la concentración de iones, y no es el malo de la película, es un combustible que puede ser utilizado en el músculo, en las fibras, que no están haciendo el trabajo anaeróbico. Pueden filtrarse del músculo, entrar en el torrente sanguíneo y ser transportado a otros tejidos. Entonces, el corazón utiliza el lactato como combustible, el cerebro también. Entonces, es una fuente de energía en el músculo que estamos ejercitando. Es un combustible costoso, pero realmente hace el trabajo. Ahora bien, cuando nosotros vemos los cambios en pH que ocurren durante el ejercicio, uno de los argumentos es que si es un ion de hidrógeno, si es el lactato o si viene de NADH. Y gran parte del trabajo que se ha realizado demuestra que este es el culpable principal en la acidosis metabólica que ocurre durante un ejercicio de alta intensidad. Este ion de hidrógeno que está produciendo la fatiga que ocurre.
Voy a hablar un poquito más acerca del lactato. Las diferentes definiciones las pueden ver en la bibliografía. Este punto que está aquí, el umbral del lactato, es donde la producción excede la utilización. Hay tejidos que utilizan lactatos y algunos otros que la producen y tenemos un equilibrio. Cuando producimos más que lo utilizamos, comienza a subir. Entonces, el umbral del lactato es cuando comienza a aumentar. Joe dijo que el lactato de 4 milimol por litro ocurre aquí y todo se transforma en curvilíneo, pero hay otros aspectos fisiológicos que también ocurren simultáneamente. Por ejemplo, el caballo comienza a volverse más anaeróbicos y en los humanos tenemos el umbral ventilatorio. Cuando el humano ejercita, llega a un punto de hiperventilación, es decir, como para poder eliminar el dióxido de carbono para mantener el pH. Los caballos no pueden hiperventilarse, desarrollan hipercapnia, hipoxemia y podemos ver estos cambios con respecto a la función respiratoria, el intercambio gaseoso y demás de BLA4. Cuando nosotros vemos la función cardíaca, el punto de una remoción completa simpática, tenemos el sitio vegetativo que es el parasimpático, el reposo, y después tenemos el fight or flight, es decir, enfrentar o escapar. Y antes, tanto los caballos como los humanos pueden aumentar la frecuencia cardíaca eliminando la síntesis parasimpática. Y ya sea que tengamos transmisiones automáticas, si nosotros sacamos, por ejemplo, el pie del freno, vamos a andar. Ahora, si queremos ir rápido, vamos a apretar el acelerador. Entonces, el control de la función cardíaca está en función parasimpático. Entonces, si queremos ir rápido, nosotros vamos a apretar el acelerador. Estos cambios que se ven aquí ocurren justo por encima del BLA4. Este BLA4 que medimos cuando nosotros vemos la producción de lactato es como si fuera un nexo con muchos parámetros fisiológicos que ocurren durante el ejercicio. Esta línea que vemos aquí, muchos de los especialistas en medicina deportiva están estudiando el BLA4. Si podemos mantenernos en un estado estable, esto es compatible con el tiempo de endurance. Es un predictor de la capacidad de resistencia. En los caballos hay un debate si el estado estable de lactato existe durante el ejercicio, ya sea si está cerca del BLA4 o por acá abajo. Entonces, el estudio de lactato dice que nosotros lo estamos utilizando para tratar de determinar la capacidad de endurance en los caballos. El lactato se puede utilizar para ver la potencia anaeróbica y también la capacidad de endurance y depende de cómo la estudiemos. Esta es una curva típica de lactato que vimos con los ejercicios en cinta y con aumento de velocidad incremental en caballos. Si colocamos, por ejemplo, un caballo pre y post entrenamiento, vamos a ver esta curva. Al igual que en la frecuencia cardíaca, vamos a ver un desplazamiento en la curva con el ejercicio. ¿Cuán práctico es durante los estudios de campo? Bueno, esto es una pregunta que todavía tiene que ser respondida. Vale mucho. Con respecto al sistema aeróbico, cuando nosotros vemos la generación de ATP, el ciclo de Krebs, si nosotros usamos carbohidratos, cada gramo nos va a dar 4 de energía. Si usamos la grasa, tenemos 9 de grasa, pero cuando nosotros vemos esta grasa que se quema en forma de carbohidratos, tenemos el ciclo de Krebs, podemos generar estos 36 ATP simplemente quemando carbohidratos. Si colocamos grasa, podemos un denominador común, la acetilcolina, así que tenemos que quemar la grasa en hidratos de carbono. Si no tenemos esto, no podemos quemarlo fácilmente. ¿Cómo evaluamos todo esto en el laboratorio con respecto a los aspectos y sistemas energéticos y aeróbicos?
Nosotros tenemos un calorímetro de flujo abierto. Antes utilizábamos una habitación con calorímetro directo, medíamos los cambios de calor, temperatura y podíamos calcular cuántos kilocals se utilizaban y también el consumo de oxígeno. Nosotros sabemos que hay relaciones que son importantes para estudiar la energía: 5 milimols de ATP y 15 gramos de músculo, o la relación que vemos en los humanos y en los caballos es más o menos 7-6 kilocals por mola de ATP. Ahora, si vemos el consumo de oxígeno, hay 5 kilocals por litro de oxígeno consumidos. Entonces, si medimos el consumo de oxígeno, podemos calcular las calorías utilizadas, y esto es lo que denominamos este calorímetro, que mide el intercambio. Y en los humanos tenemos las válvulas. Cada vez que colocamos una válvula en un sistema para los caballos, impide la ventilación. Así que hay un estudio muy bueno que Workday hizo años atrás que demuestra que las grandes válvulas y algunos de los sistemas hacen que el caballo desarrolle hipoxemia. Hay menos oxígeno en el sistema y está más hipercapneo. Nosotros utilizamos este sistema, establecemos la velocidad de aire de 10.000 litros de aire por minuto, y podemos medir con eficacia cuánto oxígeno se ha consumido, y de esta manera podemos calcular el intercambio respiratorio que mencionara Joe. También hay sistemas que se están desarrollando para utilizar en el campo. Los voy a mencionar brevemente. Entonces, cuando analizamos la capacidad aeróbica, vamos a medir la capacidad máxima. Esto nos va a llevar el VO2 hacia arriba, y si llegamos a una meseta, sabemos sin duda que vamos a llegar al máximo. Pero esto nos llega a necesitar equipos muy costosos. Si medimos la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y yo tenía una linda diapositiva, ¿no?, que mostraba una curva. La frecuencia cardíaca muestra esto, y también la planicie se llega al mismo momento. O sea, hay una fuerte relación entre consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca, y se puede utilizar para evaluar la capacidad aeróbica y conocer la relación con el lactato. Hay distintas formas de hacer las cosas en el campo. En cuanto a desempeño atlético, ya hablamos sobre la capacidad anaeróbica. Bueno, el puntero se está muriendo, creo. Y si analizamos el lactato, vamos a tener una idea de qué es lo que pasa con el metabolismo anaeróbico. Podemos tomar biopsias musculares y ver qué es lo que está ocurriendo en el músculo, pero eso es tan solo una foto, no es un proceso dinámico que muestre qué es lo que está ocurriendo durante el ejercicio, es solamente cuando se toman las biopsias musculares. Hay muchos estudios que analizan el tamaño del corazón utilizando ecocardiográficos, y también se puede bombear sangre en el sistema, también el intercambio de gas. Todo esto, y los volúmenes y la locomoción, la biomecánica. Estamos viendo la función y qué es lo que puede hacer el caballo en el campo. Estas son todas cosas que hemos tratado de analizar durante años para tratar de llevarlo al campo y evaluar qué es lo que ocurre en los caballos en particular. Esto es un gráfico del consumo máximo de oxígeno en un caballo, y pueden ver Bueno, vamos a hacerlo con la mano entonces. Si ven esa curva azul, pueden ver cada paso, ¿no?, con la cinta cada paso de la cinta, y después llega a una planicie, a una meseta, y después ven con la velocidad con la que se recupera. También se utiliza eso, el tiempo de recuperación. No es muy práctico para medir el consumo de oxígeno en el campo. Esto es algo que podemos utilizar en el laboratorio, y para poder medir las cosas en el campo se necesita mucha investigación. Esto es de la otra presentación. Con intercambio de gas podemos ver la eficiencia del sistema. El gráfico muestra los efectos de efedra y hace que
esa actividad aumente debido a la termorregulación. Esto es debido a la efedra. Esto es un gráfico terrible, lo incluí para mostrarle que los científicos como yo nos volvemos locos tratando de analizar todo y cómo se interconectan. Y obviamente esto es algo que no se va a hacer en el campo, pero es la forma en que utilizamos los principios científicos. Esto muestra los límites de consumo de oxígeno, esto es con la respiración, ese es el sistema cardiovascular en el medio o lo que ocurre a nivel del torrente sanguíneo en los tejidos. Podemos ver quién va a ganar no podemos ver quién va a ganar el derby de Kentucky ni los partidos de polo, pero bueno. El próximo es un ensayo de biomarcadores. Voy a mencionarles un poco sobre los estudios y vamos a ver este tema de los biomarcadores. Mi colega que maneja el laboratorio de medicina del deporte y analiza los biomarcadores con algunos de los jugadores de fútbol o de béisbol y equipos profesionales para ver si a lo largo de la temporada hay algo que demuestre que tengan una situación de sobreentrenamiento y donde los atletas necesiten más descanso. Los biomarcadores en realidad se utilizan y acá pueden ver muchos. La frecuencia cardíaca es otra cosa que analizamos para analizar el rendimiento y coincide con el VO2 máximo, pero hay que tener cuidado. Este estudio de acá fue publicado en retrospectiva y analizamos todos los datos que habíamos recabado durante años y hay que tener cuidado porque en todos los datos en cuanto a frecuencia cardíaca no dicen mucho. Sí identificaron si estaban relacionados con la edad. Por ejemplo, si hay un equino atlético que participa en competencias, que esté llegando a los 20 años, hay un punto de quiebre acá en donde empiezan a decaer los datos como en los humanos, que es alrededor de los 18 años. Así que en esos años, entre un caballo joven hasta que llega a los 16 años, los valores se mantienen bastante normales. Pero cuando se utiliza la frecuencia cardíaca, bueno, hay una disminución relacionada con la edad. Si vemos cómo podemos aplicar los principios para el entrenamiento, con la pura sangre hay un estudio de Laura Baisley y que mostraron el entrenamiento en intervalos o continuo. Y acá vemos el entrenamiento en intervalos y el intervalo continuo. Hay un mayor aumento en la capacidad aeróbica. Bueno, la información es de los lactatos, etcétera. Y el tipo de entrenamiento que se utiliza tiene que ser específico para el deporte que está realizando el caballo. Yo no entrenaría a un pura sangre como un caballo de polo, porque el sistema de traducción de energía va a ser diferente y van a desempeñar un rol diferente en la actividad. Y el punto de entrenamiento es aumentar la capacidad de ese caballo de realizar la actividad y hay que utilizar los sistemas determinados para ese deporte en particular. Esto muestra el entrenamiento continuo versus intervalos en distintas razas pura sangre. Los biomarcadores, bueno, son cosas que hay que analizar junto con la función de las mitocondrias y hay que hacer una biopsia muscular para ver la función mitocondrial y ver qué tan práctica es en el campo. Yo diría que no es muy práctica, pero hay varios estudios que analizan eso a ese nivel. La energía anaeróbica o la potencia anaeróbica, la capacidad de recuperación, esto es con pura sangre. Hay distintos tipos de esquemas para tratar de ver cómo se puede considerar el lactato como biomarcador, pero no sería es una buena herramienta, pero no sería, digamos, el objetivo final. En cuanto a caballos de carrera,
Bueno, vemos qué tan rápido se llega a este máximo. Esto puede ser tal vez más importante que en realidad cuál es el máximo. Si hay un caballo cuya línea va en esa dirección, ese caballo obviamente llega y tiene un mayor tiempo independientemente del máximo. Si el caballo transiciona de reposo hasta acá bastante lentamente, ese caballo seguramente no va a poder correr tan bien como los otros caballos. Así que si analizamos la cinética de las respuestas, eso es algo que hemos estado haciendo en el laboratorio. Hacerlo en el campo tal vez no sea posible, al menos que quieran recabar muchas muestras. Esto es un periodo importante en la transición del reposo a la corrida completa. Esto se ha estudiado en el laboratorio. Otros biomarcadores. También se han analizado distintos indicadores de estrés y de funciones metabólicas en caballos. En particular la beta-endorfina y qué es lo que ocurre en forma central, el metabolismo y también ACTH y cortisol durante el estrés. Hay diferencias que se pueden ver con ejercicio de entrenamiento que disminuyó estos marcadores de estrés. Si esos caballos se entrenaban demasiado, entonces hay una disrupción de la función normal y se empiezan a aumentar en cuanto al ACTH. Eso es algo que mi colega que estudia los humanos está midiendo. Ellos miden si hay algún punto de quiebre en donde un atleta entrena demasiado y el cortisol y el ACTH empiezan a aumentar de forma inadecuada. La enzima de conversión de angiotensina lo incluía esto porque se está analizando esta hormona y la enzima que la convierte a la angiotensina. Hay algunas indicaciones que demuestran que pueden estar relacionadas con el desempeño aeróbico. Especialmente por la angiotensina participa en la dilatación de los vasos sanguíneos durante el ejercicio y irrigan los músculos. Entonces comenzaron a ver lo que ocurría en los caballos, los resultados son mixtos, trataron de ver las enzimas de conversión de angiotensina en caballos de resistencia. Los niveles de amiloide A sérico, hay diferentes estudios publicados que sugieren que es un indicador del estado de resistencia, que los caballos con nivel elevado de amiloide A van a terminar una carrera de resistencia. Esto debería haber estado presentado anteriormente. La incluí como para advertirles respecto a los lactados, que dependen de dónde tomemos la muestra. Este es un estudio muy antiguo, tomamos muestras de diferentes localizaciones y a nivel yugular, carótida, la arteria pulmonar, en sangre entera, sangre total y plasma. Dependiendo de cómo tomemos la muestra, puede afectar los resultados. El mensaje es que si utilizamos un analizador de lactato, tienen que hacerlo de manera uniforme en el mismo lugar, utilizando el mismo método. No mezclen los métodos, sangre versus plasma, y siempre háganlo en un único sitio y con el analizador manual, es decir, es como un palito que se coloca en el tórax. La frecuencia cardíaca puede utilizarse para evaluar el estrés. Este es un artículo que incluyo porque queremos saber el ejercicio moderado en yeguas en el tercer trimestre de preñez si van a afectar al feto, y nosotros vimos que no había un efecto de estrés viendo el electrocardiograma y el desempeño de ejercicio en yeguas preñadas. El envejecimiento tiene efecto en diferentes parámetros. Si, por ejemplo, tenemos un caballo que está en la adolescencia, ya no pueden expandir el volumen plasmático y el volumen de sangre con el entrenamiento, ejercicio. Y uno de los hitos es que el cuerpo necesita más líquido como para poder sudar más. Entonces, el atleta entrenado
va a mantener el agua y la sal y va a tener un mayor volumen plasmático. Los caballos de mayor edad no pueden expandir el volumen plasmático también como los más jóvenes. Y hay una presentación completa al respecto. Tengan cuidado, cuando ustedes tienen un caballo viejo haciendo ejercicios, lo que vemos en el laboratorio es que la termorregulación disminuye con la edad. Y esto se debe a este mecanismo de balance hídrico de líquidos que ocurre a medida que el caballo envejece. El acondicionamiento guiado por lactato. Hay un par de investigadores que están tratando de determinar cómo guiar el acondicionamiento del caballo. Si evaluamos el aspecto aeróbico, podemos hacerlo con un medidor de frecuencia cardíaca. Si queremos entrenarlos para los niveles más exigentes, el lactato es una herramienta esencial para ver hasta dónde llegamos con el caballo. El acondicionamiento guiado por lactato, algunos quieren ver cuál es el nivel inferior óptimo que podemos establecer como para tener una respuesta adaptativa. Arnold Linder tiene estudios en donde tratan de determinar si el caballo puede mantener un lactato de 4 hasta cuánto puede durar. Es un estado que se puede mantener durante todo el ejercicio de resistencia o más o menos es de 2,5. Esto todavía no se ha determinado, pero hay diferentes investigadores que están tratando de llevar esto en el campo para determinar y evaluar la resistencia. Otra herramienta que puede utilizarse para evaluar qué es lo que ocurre con el caballo es ver la composición corporal. Ya hemos escuchado acerca de los puntajes de condición corporal. Es una buena medida para determinar lo que ocurre, pero no nos indica qué es lo que ocurre con la masa libre de grasas. Esta masa representa la masa muscular del caballo. Algo que hicimos en los estudios, si tenemos un ecógrafo, podemos medir la composición corporal viendo cuál es el espesor de la grasa de las ancas. Es una técnica muy buena, podemos determinar cuál es el espesor y la fórmula nos permite calcular la cantidad de grasa en las ancas. Esta es una ecografía típica de un caballo. Aquí podemos ver el espesor de piel, aquí la distancia. Esta es el espesor de las ancas. Aquí llegamos al músculo y perdemos la señal del transductor. Podemos tomar el valor aquí, incluirlo en una fórmula y de esta manera vamos a tener una masa de grasa porcentual. Si tenemos el peso corporal y la masa grasa, podemos calcular la masa muscular o la masa sin grasa. Otro estudio que Charlie realizó en preparación para su estudio de tambuterol. Aquí podemos ver los caballos harness en New Jersey. Linda fue más de establo y ella revisó todos los caballos que estaba entrenando y ella fue al Hamiltonian, es como si fuera el Kentucky, tenía caballos de elite. Y lo que Charlie dijo es que la masa muscular se relaciona con el desempeño en una milla en los caballos elite. Entonces, de esta manera podemos evaluar qué es lo que ocurre con la masa muscular. Ahora bien, esto no es importante en algunas actividades, pero si tenemos una actividad en donde necesitamos mucha potencia, como los caballos de trote o como los caballos de polo, es decir, el hecho de tener la medición de la masa muscular durante la temporada de entrenamiento para ver si están aumentando la masa muscular, este puede ser un indicador que podemos utilizarlo en el campo. Nuevamente, aquí podemos ver el trabajo de Charlie que demuestra una excelente relación entre la composición corporal, volumen sanguíneo y el consumo máximo de oxígeno. Aquí la masa muscular, la capacidad aeróbica y esto es una relación lineal directa excelente. Esto puede estar afectado por el envejecimiento. Jessica Alucio publicó la composición corporal
de los caballos a medida que envejecen, también el nivel hormonal y qué es lo que ocurre a nivel de las yeguas jóvenes maduras y preñadas. Si nosotros llevamos la ciencia del laboratorio al campo, hay un par de estudios que evalúan el potencial genético en grupo de Irlanda. Me parece que muchas veces tenemos más autores que caballos en el estudio, ¿no? Pero ellos tienen información interesante con respecto a los marcadores genéticos de performance. Yo no apostaría a un único marcador genético, pero cuando comienzan a compatibilizar la información genómica con la fisiológica, la historia realmente nos ayuda a predecir el desempeño y cuáles son los caballos que vamos a elegir para un tipo de entrenamiento determinado. A mí me interesa este estudio. Los que hacen las pruebas genéticas y evalúan todo a nivel celular también han estado estudiando lo que llaman los genes calientes. La razón por la cual menciono esto es que hay información interesante en humanos y parece que también está progresando en caballos, en donde tenemos los genes intracelulares que son como si fueran relojes internos y pueden mostrarnos cuándo se entrena mejor a un caballo durante el día. Lo han demostrado en atletas humanos, es decir, este reloj interno nos produce un impacto con respecto a nuestro desempeño, si vamos a entrenarnos a la mañana o a la noche. Y esto sería la regulación del ritmo circadiano y tendríamos estos relojes génicos intracelulares en los individuos. Nuevamente, estudian diferentes genes relacionados con la expresión oxidativa o el metabolismo oxidativo y también el músculo esquelético. Esto va a ser el futuro para predecir la performance y quiénes van a ser atletas de élite. La fisiología, hay áreas en desarrollo y yo le presto atención. Tenemos marcadores antiguos en donde vemos las diferentes vías de energía que determinan la actividad y por supuesto llegamos a un punto en donde Joe tiene un sistema excelente como para poder utilizar la frecuencia cardíaca. Ustedes pueden también incorporar niveles de lactato si lo medimos en este sistema. Hay algunos que en el campo miden el lactato, pero estas son herramientas excelentes. Si ustedes mantienen los registros y hacen un seguimiento a lo largo del tiempo y lo hacen de manera uniforme, pueden tener una idea del desempeño y rendimiento del caballo y hacia dónde vamos. El equipo es otra área en donde están cambiando la tecnología, los monitores de frecuencia cardíaca, la telemetría cardiovascular, están mejorando. También tenemos analizadores de gases portátiles. Si nosotros podemos medir la capacidad aeróbica en el laboratorio y llevarla al campo, esto probablemente sea una herramienta excelente, pero por supuesto son sistemas que tienen que adaptarse al campo. Hay diferentes sistemas que nos muestran el posicionamiento global. Joe nos mostró uno, incluyen la fisiología con el posicionamiento global. Y estos son muy buenos dependiendo del tipo de actividad. Si tenemos un caballo que se entrena en un círculo o a larga distancia, podemos medir y compatibilizar la fisiología con la aceleración y la distancia. Estaba hablando con un buen amigo mío ayer, en donde, bueno, nos hablábamos acerca de los caballos de polo. ¿Cómo lo evaluamos? Si utilizan estos sistemas, cambian de dirección, aceleran, podemos medir la frecuencia cardíaca, pero ¿cómo medimos todos los otros parámetros de performance del caballo? No tengo información, pero mi amigo es asesor de uno de los equipos profesionales de hockey y
Nosotros tomamos un video del equipo durante la práctica, durante el juego, y hay marcadores en cada uno de los jugadores, y después envían el video a una empresa que está en Rusia y ellos hacen digitalización y un sistema de análisis que va a evaluar cuán rápida es la aceleración de la persona entre los diferentes movimientos en la pista, incluyen una gran cantidad de información que son específicas al jugador, y todo esto realmente nos da una forma de determinar cómo puede ser, cuál es la evaluación fisiológica y el tipo de actividad que hace el caballo de polo, la especificidad de la prueba que es compatible con la actividad y con el entrenamiento. Esto es realmente extraordinario, yendo del laboratorio al campo. Tenemos diferentes formas de utilizar el GPS, cómo medir y monitorear la frecuencia cardíaca, cómo medir el desempeño de los caballos pura sangre. Esto es tecnología extraordinaria. Bueno, incluí esta diapositiva, esta publicación. Yo me gustaría tacharlo. Yo lo rechacé cuando me lo mandaron para la revisión. Principalmente cuando utilizan este sistema, el valor estaban desalineados con respecto a lo que nosotros vemos en caballos de este tamaño. No importa si fueran caballos árabes o no. No hay relación alguna. Al conocer la ciencia y al conocer los resultados, realmente no es muy bueno. Pero hay una máscara que está desarrollando Bailey que está demostrando ser promisoria, y esperamos que en el futuro cercano vamos a poder medir la respiración de manera menos costosa que algunos de los otros sistemas que están siendo utilizados en la actualidad. El sistema de GPS son excelentes para el análisis de los pura sangre. Hay algunos sistemas que incorporan no solamente la lectura de frecuencia cardíaca, sino el hecho de usar un endoscopio. Tenemos un registro endoscópico mientras están en un ejercicio real, sin tener que estar en una cinta ergométrica para diagnosticar un problema. Bueno, están utilizando cintas de agua, además del entrenamiento. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a esto? Es una herramienta de terapia excelente, pero yo no creo que hagan un estrés del sistema lo suficientemente como para obtener una respuesta adaptativa. Pero si queremos utilizarlo como técnica terapéutica, es excelente. Algo que vemos cada vez que colocamos al paciente una cinta en agua, dependiendo del flujo, vamos a afectando la irrigación sanguínea hacia el corazón. Y de esta manera vamos a tener una frecuencia cardíaca más baja que lo que lo tendríamos en una cinta fuera del agua. Entonces hay diferentes variantes que ocurren debido a la fuerza en el agua. Este artículo habla acerca de las cintas en agua y hay algunos aspectos muy útiles que podemos tomar. Otra técnica que nosotros hemos analizado en el laboratorio, Takashi Abe es un fisiólogo en humanos. Él vino al laboratorio y analizamos un manguito que colocamos en la pierna o en las patas de los caballos y no interrumpe la irrigación sanguínea totalmente, pero la reduce. Queríamos ver si funcionaba en los caballos. Nosotros tratamos de mantener los manguitos, era casi imposible, pero en los humanos utilizan estos manguitos en los lesionados o los que no están en temporada, y hemos visto que se reduce el flujo sanguíneo por un tiempo, y si nosotros lo abrimos podemos mantener la masa muscular por las señales y otros mensajeros responsables de la hipertrofia muscular. Han demostrado eficacia en atletas juveniles en Japón. ¿Qué es lo que ocurre aquí en las próximas diapositivas?
no medimos la fisiología de una, pero la capacidad es qué hay en la cabeza. Llega a un punto que no toleran lactato o está tratándose una maniobra porque lo patea un caballo. ¿Cómo reacciona dentro de su cerebro? Esto es algo muy difícil de evaluar en los caballos y han tratado de ver diferentes métodos, excitación sexual, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es algo que vemos cada vez más publicado. Y, por ejemplo, la variabilidad entre el estado en reposo y el de lucha o escape afecta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este es otro artículo sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, viendo cuánto estrés hay en mente y también las manipulaciones nutricionales que ya se mencionaron anteriormente. Aquí otro artículo de la nutrición. Acá hablamos qué es lo que pasa con la eliminación de la glucosa. La nutrición es algo que es un esfuerzo constante. Joe habló y mencionó algunos estudios interesantes sobre cómo mejorar la capacidad de un caballo para mejorar el ejercicio. Así que bueno, quiero agradecerles a todos por su atención. Esto muestra algunas de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio y la dificultad de llevar la ciencia al campo. Esa sería la pregunta del $1.000.000 o del $1.000.000 de pesos. Y tengo una razón práctica para estudiar eso. Yo soy un jugador de waterpolo. No juego polo en caballos, digamos, pero sí juego al waterpolo. Y trato de utilizar esos métodos de entrenamiento para mi propia vida, digamos. Entonces mi objetivo son los jóvenes. Entonces yo los entreno con pelotas pesadas y la levantamos durante 5 segundos y la bajan, de modo de bajar y subir. El gordo lo puede hacer, pero los chiquitos no lo pueden hacer. Entonces la especificidad del tratamiento depende de todas las distintas vías de energía. Y también en definitiva rinde. Esto es el campeonato de waterpolo. Eran dos equipos de gente grande, digamos de más de 60, y ganamos al equipo de Argentina, 6-4. Así que bueno, llegamos al cuarto lugar. Gracias. Gracias, Kenneth. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuánto sería o cuándo sería el momento cuando un caballo empieza el descanso, luego del deporte, en que todos los procesos empiezan a perder eficiencia en la conversión de energía? ¿Cuánto recomendaría como máximo tener un caballo en descanso? ¿Se entiende la pregunta? Entre eventos, ¿hablas? ¿O entre entrenamiento? El ejemplo es los caballos de polo, que es donde trabajo yo, tienen largos periodos de descanso. ¿En qué momento de ese descanso empezaría a perder eficiencia todos los procesos de conversión de energía para usted? Es una buena pregunta. Y si analizamos la bibliografía, estos ciclos de entrenamiento, desentrenamiento, digamos, no hay mucha información para eso. Los estudios de desentrenamiento o de reposo son muy pocos y recientemente analizamos los caballos de trote, los tuvimos durante 18 meses y después analizamos con el tiempo, después 6 meses, descanso un año y medio y vimos cómo declinaban la capacidad y otros marcadores en los músculos. Pero no voy a hablar sobre eso ahora. Hemos visto resultados muy interesantes sobre cómo la memoria muscular y metabólica permanece en los caballos jóvenes, pero bueno, pensamos que era un estudio bastante práctico desde tu punto de vista. Si un caballo se lesiona, ¿cuánto tiempo se lleva para reentrenarlo? O si está fuera de temporada, ¿cuánto lo tienen que reentrenar nuevamente? Ese es un área en donde no se ha invertido demasiado, pero creo que es una pregunta bastante práctica. Bueno, un poco lo que dijo recién el colega y un poco lo que usted decía de su práctica de waterpolo. Me parece que
nada, el organismo tiene, me parece a mí, y desázneme si no es así, si estoy equivocado, que tiene memoria celular, que hay memoria a nivel de entrenamiento, por una simple razón de que hay gente que entrena, lo llevo al humano para que sea más práctico, que gente que entrena durante a lo mejor un tiempo prolongado, viene entrenando en su vida por una lesión para un año, y a lo mejor al regreso de ese entrenamiento después de un año es mucho menor el tiempo en donde vuelve a estar entrenado, o sea, vuelve a agarrar el ritmo de entrenamiento de la hipertrofia muscular, de la resistencia, de la generación de energía, que una persona que obviamente no tiene esa continuidad de entrenamiento y toma un reposo. Sí, el ejercicio de por vida tiene efecto en la memoria. Yo te voy a dar un ejemplo. Una de las personas con las que yo juego en distintos equipos tiene 57, yo tengo 61, ya casi 62, entonces a veces estamos en distintos equipos. Él empezó a trabajar, a practicar a los 14 en la Unión Soviética y él jugaba 4 juegos seguidos sin sustituto. Me encantaría sacarle muestras de sangre porque es un fenómeno, pero realmente a él le reemplazaron la rodilla y a la gente en general le toma mucho tiempo recuperarse. Él se lo operaron en marzo, en enero, y se empezó a recuperar en marzo y ya en agosto empezó a entrenar. Así que depende de los genes a veces. ¿Algún otro que quiera hacer? Sí, doctor, quería hacer una pregunta a usted y también a Joe, a ver si tienen alguna forma de responder por qué los que hacemos deportes de larga distancia, de fondo, buscamos un hematocrito bajo, contrariamente a los deportes de corta duración, como son las carreras, cuanto más cortas, o sea, los caballos que corren la milla o los caballos que corren 1000 metros buscan un hematocrito pasando los 40. En cambio, nosotros buscamos un hematocrito que sea por debajo de 30. ¿Cuál es la razón para ustedes, si tienen estudios hechos sobre eso o una opinión formada? Sí, tengo una gran opinión. Fue toda mi disertación. En humanos y en caballos, el cuerpo dice necesito más agua, entonces retiene el agua. Y si uno piensa, por ejemplo, el hematocrito, el que es el coeficiente agua y células, las células no cambian muy rápido, pero si agregamos mucha agua, el hematocrito disminuye. Entonces, en un atleta tienen más plasma para sustituir la sudoración. Entonces, cuanto mejor entrenado está, va a tener menos hematocritos. Antiguamente se decía que tenía anemia y que había que tratarlo, pero yo empecé a hacer mi disertación o mi trabajo y yo analizaba los glóbulos rojos, entonces también se analizaba otro trabajo antiguo que hacían los japoneses antiguamente, donde los soldados que marchaban mucho tenían anemia por la marcha porque destruían los glóbulos rojos, pero en realidad lo que pasaba era que expandían su volumen plasmático para reemplazar la termorregulación. Entonces, si se agrega más agua, va a cambiar el coeficiente. Estoy de acuerdo completamente con tu evaluación. Última pregunta. Sí, buenas tardes. Le hago una pregunta con la charla anterior. Hablando de ejercicio anaeróbico, se ha utilizado creatina como sustancia ergogénica en la idea de disminuir la aparición de la fatiga. Si tiene alguna experiencia o algo para aportar. En los humanos hay muchos estudios, especialmente en actividades balísticas y actividades anaeróbicas, en donde el suplemento de creatina ha sido un beneficio.
Y junto con eso también hay precauciones en cuanto al porcentaje de agua que consume para asegurarse de que no se deshidrate. La información en caballos está mezclada y confusa y es limitada. Así que hay diferencias y en las distintas vías de uso de las sustancias. ¿Vos, Joe, tenés algo para decir? Bueno, Roger dijo que absorben bien los caballos la creatina y creo que hay una diferencia de especies. Si analizamos donde nosotros obtenemos la creatina es en la carne y los caballos son herbívoros, así que no tendrían la capacidad de absorber creatina muy bien. Pero Roger Harris en Animal Health Trust estuvo trabajando con otros animales y lo probaron en caballos y no pudieron elevar los niveles musculares. Así que si no se puede lograr, no va a ayudar. Probablemente este es el mejor trabajo que se haya hecho científico, digamos. Hay otros que están bastante cuestionados. Roger también mostró que hay una diferencia en las vías de creatinina en caballos. Así que hay diferencias dependiendo de las especies. Hay que tener cuidado, ¿no? Dependiendo hay que elegir y considerar las advertencias que les dije antes. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Vamos. Les tomo 5 minutos más. Quiero que cierre el simposio Eduardo Becar Varela, que es nuestro asesor nutricional en la línea Derby. Bueno, este es momento de agradecimientos múltiples. Me toca a mí hacer esta parte. Quiero agradecer a los doctores haber estado acá y agradecer que nos hayan dado la oportunidad a ustedes y a Biofarma con este evento de poder crecer en nuestros conocimientos, tanto a los clientes como a nosotros como asesores. Y agradecerles a ustedes por estar acá y por haber podido juntarnos, que es tan positivo. Mi función en Agriofarma, por eso no tengo traje como todos ellos, soy asesor de campo para los clientes y para la firma, y Biofarma me invitó a participar en el nacimiento de la línea equina y lo hicimos juntos, y me alegra que me haya invitado a cerrar el primer simposio en donde la nutrición equina está presente. Así que gracias a todos y será hasta la próxima.